y vamos a dar un enfoque relacionado con los elementos que intervienen en los circuitos y vamos a ver las características que tienen elementos que ya vimos en corriente continua y cómo cambian su funcionamiento cuando están bajo una corriente alterna. Yo le subí un PDF relacionado a todo este tema y también he subido una guía de ejercicios como para que después que comprendamos un poquito estos temas podamos ya empezar a trabajar un poquito más firme sobre distintas y variados ejercicios que hay en cada una de esas guías. Voy a compartir ese PDF, vamos a darle una miradita juntos, cosa que podamos, les sea más fácil después en su relectura de todos los términos que nosotros vamos a emplear. Estoy buscando dónde lo tengo, que no lo encuentro. Bueno, ¿qué pasó acá? No lo puedo compartir. Ah, está más abajo. Bueno, vamos a ver acá, uy, este está muy rayado, lo que estuvimos explicando esta mañana. Pero, bueno, voy a aprovechar un poquito lo que está acá y vamos a comenzar recordando cómo era este comportamiento. Esperen, voy a borrar todo esto un poco, ¿eh? Bueno, ahí está. Ahí tenemos un circuito en el cual el símbolo representado acá es una fuente de corriente alterna y nosotros hemos colocado una resistencia y hemos colocado una bobina para ver qué sucede con esto. Pero antes quería recordarles de que cuando yo dibujaba o cuando yo ponía un circuito de corriente continua, como de las mismas características, o sea, una resistencia y una bobina, nosotros habíamos dicho que después de pasado el periodo transitorio y la corriente circulaba por ese circuito con una batería aplicada, una resistencia y una bobina de inductancia L, habíamos dicho que después de ciertos tiempos, que era 5 veces tau o más, el circuito se comportaba en régimen permanente y en el caso de la bobina decíamos de que la bobina se comportaba como un cortocircuito, o sea, como si acá este elemento no estuviera. Y si era un cortocircuito, la tensión sobre la bobina en ese momento, la BL, era igual a 0. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros coloquemos corriente alterna al mismo circuito aplicado, lo primero que vamos a ver es de que sobre la resistencia va a existir acá una caída de tensión PR y también sobre la bobina habrá una caída de tensión BL. ¿Y eso qué significa? Significa de que
ahora este componente, esta bobina, va a provocar una caída de tensión, y si hay una caída de tensión significa de que este elemento, bobina, está oponiendo resistencia al paso de la corriente. Cosa que en corriente continua no pasaba. La bobina, después de cierto tiempo, la bobina no ofrecía ninguna resistencia al paso de esa corriente. Acá, ahora sí. Y a este elemento que tenemos acá, vamos a ver de que a este elemento le vamos a empezar a llamar impedancias. Entonces vamos a determinar de que hay distintos elementos que conforman una impedancia. Puede ser un capacitor, puede ser una bobina o puede ser una simple resistencia también. Y vamos a empezar a hablar de impedancias inductivas, impedancias capacitivas y combinaciones de bobinas y capacitor que serán impedancias ya puede ser de origen inductivo o de origen capacitivo cuando tenemos estas combinaciones de RL o RC. Entonces, vamos a comenzar diciendo de que vamos a aplicar una tensión alterna como esta que está aquí. Nosotros sabemos que el término E a la J omega T, siendo omega la pulsación igual al valor 2pi por F, 2pi por F, donde F es la frecuencia que se mide en Hertz o ciclos por segundo, ¿verdad? Y este término, según este señor Euler, demostró de que ese E a la J omega T es igual al coseno de omega T más el J seno de omega T. Entonces nos quedaría que B máximo por E a la J omega T es una tensión alterna donde, por ejemplo, si yo dibujo la tensión alterna con esta forma sinusoidal, me voy a encontrar de que este es el valor B máximo, ¿verdad? Una sinusoide tiene un B máximo positivo y un B máximo negativo, como todos conocemos. Entonces, cuando yo aplico esa tensión, voy a poder hablar en este circuito, en base a lo que yo había dicho, de que ahora va a haber caída en la resistencia y va a haber caída en la bobina, la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la tensión aplicada va a ser igual a la caída de tensiones en la resistencia más la caída de tensión en la bobina. Bueno, empezamos entonces ahora a proceder a calcular los valores de caída de tensión. O sea, acá vamos a tener, siendo la corriente I de T multiplicada por la resistencia, esta será BR más L derivada de I con respecto al tiempo, según Lenz, que ya habíamos mencionado, es la caída de tensión en la bobina. Y esta es justamente B, la tensión aplicada alterna a ese circuito de red. Entonces, cuando apliqué Kirchhoff, me encuentro que acá hay una ecuación diferencial de primer orden, en la cual las soluciones, como ustedes ya han hecho análisis anteriormente, la solución de esa ecuación diferencial tiene una característica y una forma única, que es de este modelo que tenemos acá. Esta es la solución de esa ecuación diferencial, donde dice que I de t, porque acá la variable es I, ¿verdad? Es un K por E a la J omega t. Y ese K es un valor constante que lo debemos determinar para saber exactamente cuánto es o cuál es la solución exacta de esa ecuación.
Entonces, reemplazando esa I que tengo acá en todas las I que tengo acá, voy a aplicar y voy a encontrar que la tensión aplicada B es igual a R por I, que ahora I es K por L J omega T, más la L multiplicada por la derivada de este término, o sea, de I, K, E, J, omega T. Bueno, derivar esto es muy fácil, ya que está la exponencial, es fácil de derivar, ya todo el mundo la conocemos, esa derivada, y nos queda esta ecuación que tengo acá, donde voy a despejar el valor de K de estos términos, agrupando términos, etcétera, y despejando, encontramos el valor de K final que nosotros tenemos, que queremos investigar. Ahora, con este valor de K, si yo lo llevo al valor de K de la solución de la ecuación diferencial, voy a tener resuelto todo mi problema. Y eso es lo que hacemos. Llevamos este K al valor de acá y queda que la I es justamente este resultado final que tengo acá. Entonces, ¿qué vemos acá? Y acá estamos viendo que el término este, Bm por E a la J omega T, es justamente la tensión aplicada la tensión aplicada alterna. Vamos a poner el circuito acá al lado, cosa que no nos perdamos lo que estamos haciendo. Por acá va a circular esta I, alterna también, ya que la tensión aplicada es alterna, que justamente es el valor este que está acá. Entonces tengo una tensión alterna dividido este término, que fíjense que este término dice que es R más J omega L. Y esto nos recuerda, lógicamente, a la ley de Ohm, donde la ley de Ohm continua, nosotros decíamos que la corriente era igual a la tensión dividido la resistencia, por ejemplo, en continua. Acá vamos a tener ahora la tensión, que es una tensión alterna, dividido un término, y a todo este término nosotros es lo que nosotros vamos a llamar impedancia. ¿Ok? Y esa impedancia es justamente compuesta, y es un número complejo, compuesto por una parte real, que es justamente la resistencia que nosotros tenemos, y el coeficiente de autoinducción multiplicado por omega, la parte imaginaria. O sea que esto es mi impedancia inductiva y una impedancia resistiva, podemos decir. El conjunto conformará una sola impedancia que la vamos a representar directamente por un rectangulito de esta manera, y esa impedancia le vamos a llamar Z, con la letra Z. Entonces, esa impedancia que yo tengo acá representada es una impedancia de origen inductivo y es un número complejo. Nosotros, si quisiéramos representar, por ejemplo, esa impedancia Z que tengo acá en el plano complejo, ya que es un número complejo, conformo el plano, la parte real estaría por acá, y la parte imaginaria, que estaría más J allá, menos J por acá abajo, el punto cero, y voy a decir, bueno, este punto es mi resistencia del circuito, y este punto es justamente omega L. Ese par de puntos me conforman justamente un punto en el plano del primer cuadrante del eje del plano complejo, donde queda representada la impedancia Z. Y como cualquier punto en un plano, nosotros vamos a poder, uniendo el segmento del origen con ese punto, vamos a obtener un segmento que podríamos nosotros representar a ese punto en base a sus coordenadas, como está representado acá en forma, digamos, de un par de valores, R más
J omega L. ¿Sí? Al término J omega L, nosotros le vamos a llamar reactancia inductiva. Y lo vamos a denotar con la letra X sub L. O sea que la reactancia inductiva XL será igual a omega L igual a 2pi por F por L. ¿Sí? Y si quisiera representar ahora esta impedancia Z que tengo acá de otra forma, en vez de representarlo como R más J omega L, bueno, podríamos usar las propiedades de los números complejos, como ustedes ya saben. Esto va a representar ese segmento que dibujé ahí, el módulo de Z, y conformará un ángulo θ que a este número complejo lo voy a poder expresar de la siguiente manera, como Z módulo por el coseno de θ más J seno de θ. ¿Sí? Y de una manera exponencial a esa impedancia, donde Z, perdón, me faltó escribir acá, donde Z módulo es justamente igual a la raíz cuadrada de resistencia al cuadrado más omega L al cuadrado. O si quieren, poner XL al cuadrado. Entonces, veníamos diciendo de que XL le íbamos a llamar reactancia inductiva y era una impedancia que va a tener dependencia según el valor variable que puede ser la frecuencia, ya que L es un valor constante, 2pi también, F es lo único que puede variar. Y de esa manera, si yo hago una representación de la impedancia que está un poquito más abajo acá en este cuadro, me voy a encontrar que la reactancia XL, en función de la frecuencia o de omega, que sería lo mismo, va a ser una línea recta. Y vemos cómo la XL o la impedancia inductiva empieza a aumentar a medida que aumenta la frecuencia. Entonces quiere decir que mi circuito que yo tenía de corriente alterna de esta manera, resistencia y bobina, a medida que la tensión alterna esta pudiéramos aplicar una tensión de mayor frecuencia, esta bobina empieza a presentar mayor oposición al paso de la corriente por ese circuito. Es porque fíjese que a medida que aumenta F, la XL empieza a aumentar de una manera proporcional a la frecuencia. Y si la frecuencia disminuyera, en vez de pensar que aumenta, nos fuéramos para este lado, vemos cómo empieza a bajar, hasta, fíjense el valor que toma cuando la frecuencia es igual a 0, que sería justamente el origen. Y cuando estamos en esa situación de frecuencia 0, ¿qué vendría a ser? Bueno, sería una fuente directamente de corriente continua o de corriente constante, donde nuestro circuito ya lo estudiamos. ¿Y qué nos decía? Que una vez pasado el periodo transitorio, la corriente que circulaba en este circuito, esta bobina, la BL era igual a 0, y significaba de que era lo mismo como si fuera un cable o un cortocircuito a esa bobina. Entonces, de esa manera nosotros estamos viendo que según nuestro desarrollo que acabamos de hacer, podemos representar la impedancia inductiva en función de la frecuencia y vemos cómo en el comportamiento de frecuencia igual a 0, la bobina prácticamente no tiene ninguna resistencia al paso de esa corriente, como era y habíamos dicho en corriente continua.
Si yo hago ahora un análisis ahora con un circuito RC, el RC otra vez va a presentar similitudes cuando aplique una corriente alterna como la que yo voy a aplicar acá, igual que la que apliqué recién con la bobina. Ahora, acá habrá una caída de tensión BR y acá en los bornes de esta habrá una caída de tensión BC. Cosa que en continua no pasaba esto. Llegaba un momento cuando en nuestro circuito de corriente continua teníamos, pasaba el periodo transitorio, ¿qué era lo que sucedía? Y la corriente que pasaba por este circuito dejaba de circular. ¿Por qué? Porque el capacitor, se acuerdan que se cargaba a la tensión de la fuente, a la tensión B, y la diferencia de potencial era cero, por lo cual la corriente esta era igual a cero, dejaba de circular. Bueno, acá no. Acá lo que va a suceder es que siempre que apliquemos una corriente alterna, la corriente va a estar pasando permanentemente. Y si pasa permanentemente, va a haber una caída de tensión en el capacitor y por lo tanto, esa caída que produce el capacitor significa de que está oponiendo al paso de esa corriente, el elemento capacitivo. Bueno, planteando de la misma forma que hicimos hace un rato con la bobina, si yo planteo Kirchhoff, o sea, el B igual a la caída, a la suma de las caídas de tensión en los elementos, encuentro que esta es B, la tensión alterna aplicada, R por I es BR, y integral de I con respecto al tiempo dividido C es la caída de tensión en el capacitor. ¿Qué encuentro acá? Que esto es una ecuación íntegro diferencial que también tiene la misma solución de la que vimos anterior. Una solución característica, que siempre son iguales, todas las ecuaciones diferenciales de ese tipo, donde dice que I va a ser igual a una constante K por E a la J omega T. Nuevamente nos encontramos con esa constante que la tenemos que determinar y saber cuánto vale exactamente para saber cuál es el verdadero valor de él. Bueno, reemplazamos acá el I en esta ecuación de Kirchhoff, procedemos acá tenemos el R por I, acá tenemos la integral, acá más abajo integramos al E a la J omega T, que es una integral re fácil como la de derivada, porque es una función fácil de integrarse, directamente queda el término J omega C dividiendo y queda todo lo demás igual. Y cuando ya hice y operé todo eso, voy a encontrar mi valor de K final para poder llevar ese K a mi solución característica, llevar ese K acá. ¿Sí? Una vez que llevé ese K ahí, que ya lo obtuve perfectamente, me encuentro de que colocando ese K y operando y sacando la J del denominador, para que por eso aparece este signo negativo acá, me vuelvo a encontrar de que la tensión aplicada, esta Bm por J omega T, que es justamente la que yo pongo acá, es B en función del tiempo, o sea, la tensión alterna, está dividiendo acá por un término que es justamente el término que vamos a llamar impedancia. Pero esta vez esa impedancia será de origen capacitivo. Y al término XC, o sea, todo este término que está acá, el XC como vamos a ponerlo aparte, lo vamos a denominar como reactancia capacitiva. Entonces, el conjunto de ese número complejo compuesto por una parte real como la resistencia y la parte imaginaria como la reactancia
capacitiva conformarán la impedancia, que también la podré dibujar en el plano complejo. O sea que voy a poner mi plano complejo y voy a poner acá R como el valor que tiene la resistencia, y el valor negativo. Recordemos que los J tenemos más J y los menos J acá abajo. Y el valor XC negativo, o sea, este será menos XC, conformará un punto en el plano complejo que estará justamente en el cuarto cuadrante, como ustedes están viendo. Por lo tanto, nuevamente voy a representar ese número complejo o esa impedancia de origen capacitivo como R menos JXC, con una representación que nosotros llamamos binomial. Y esa misma representación binomial la podemos expresar en forma polar, a través de o exponencial, o trigonométrica, en todas las formas de representación de un número complejo. Bueno, eso ya lo vamos a ver después con los ejercicios y practicar con la calculadora, como ya habíamos hablado en la clase anterior. Pero vamos antes de eso a ver cómo ahora varía esta reactancia capacitiva que yo tengo acá en función de la frecuencia. Entonces dijimos, XC va a ser justamente omega C. Lo vamos a hacer acá en el dibujo que está más abajo, acá. XC, como dijimos, es 1 sobre omega C. O sea que acá la reactancia capacitiva, o sea, todo este eje que está acá, va a variar con la frecuencia en forma inversa, o sea, con una función hiperbólica. De tal manera que a medida que aumenta la frecuencia, vean cómo se va disminuyendo los valores de XC a medida que va aumentando la frecuencia. Y a tal punto que si yo la llevo a frecuencias muy altas, la XC se vuelve 0, o sea que prácticamente no ofrecería resistencia al paso de la corriente. Y si la frecuencia se fuera a 0, como para hacer una misma analogía como hicimos en la bobina, o sea, una frecuencia 0, otra vez caemos en un circuito donde es una fuente de corriente continua, o sea, una fuente de corriente constante. Y recordemos que cuando ese capacitor se cargaba en el circuito con corriente continua, la corriente esta, ¿cuánto valía? 0. Bueno, acá es lo mismo. Este gráfico estamos viendo que a medida que la frecuencia se va a 0, miren cómo empieza a aumentar casi en el infinito, toma valores tan grandes, la reactancia capacitiva, que sería imposible que una fuente de corriente alterna de frecuencia tan baja permitiera que circulara corriente por este circuito. ¿Sí? O sea que esta corriente también se haría prácticamente 0, porque este valor de XC, que se mide en ohms, tomaría justamente valores muy, muy grandes. Y como está en serie con la resistencia, la corriente empieza a disminuir hasta que podría llegar a ser 0. Bueno, entonces vimos cómo es el comportamiento entonces en corriente alterna y qué términos empiezan a aparecer en un circuito de esta naturaleza, RL o Profe, RC. Sí. ¿le puedo hacer una consulta? Ahí si la reactancia capacitiva, perdón, si la frecuencia se hace 0, la reactancia capacitiva se dispara, ¿no? Toma valores grandes. Se hace con valores muy grandes, claro. Entonces ahí la corriente también se dispararía y eso no sería un cortocircuito. No. Pensemos de que la tensión, que la corriente es la corriente I que circula en corriente alterna, está ahí, siempre la vamos a decir una tensión alterna dividido una impedancia, una Z.
Pero ahora esa impedancia, esa tensión alterna va a ser la R menos un JXC, que se empieza a convertir en valores altísimos. Este término se hace altísimo. Si este término se hace extremadamente grande, esta I tiende a cero, que sería el Claro, caso claro. cuando estamos en corriente continua. Claro, entonces la I ahí se anularía, y sería lo contrario a un cortocircuito. Claro, el que Ahí queda en está, cortocircuito es la bobina, cuando la frecuencia va a cero. ahí está, ahí está, ahí ¿Okay? está. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces esos son los términos que nos tenemos que grabar. Hablamos de Z como impedancia. ¿Sí? Impedancia. Y la impedancia es un número complejo. Las impedancias en el plano, fíjense que si hago el plano complejo, fíjense que todo el lugar geométrico, podríamos decir, de las impedancias siempre están en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. ¿Puede haber impedancia en este cuadrante? Acá, en el segundo. No, ¿Por qué? porque estamos hablando de valores reales, o sea, estamos hablando de valores que el eje X va a tener positivo Claro, y los valores imaginarios pueden ser positivos o negativos. claro, pero en una palabra, existen resistencias negativas, ya que si yo tuviera que irme para este lado, no existen resistencias ¿No? negativas. Entonces, evidentemente, ya de acá hacia el primer cuadrante, este sería el lugar geométrico de todas las impedancias, todo el semiplano complejo. ¿Ok? Bueno, como les decía, entonces la impedancia es un número complejo. Dentro de la impedancia hablamos de las reactancias inductivas, como la parte imaginaria pura, J omega L, y hablamos de las reactancias capacitivas, como menos J omega C. ¿Sí? Entonces, esos son las características cuando hablamos de elementos como estos en corriente alta. Ahora, ahí tenemos las dos tipos de impedancia que acabamos de ver. A ver que no puedo. Ahí lo chico. Ahí se ve dos circuitos con impedancias inductivas e impedancias capacitivas. Recuerden que todo esto se mide en ohms. Este también se mide en ohms. Ohms y ohms. ¿Sí? Bueno. Una de las características, ahí está el plano complejo, representado con distintas formas de la representación de un complejo, o sea que podemos representar este punto, fíjense, este punto de impedancias, puede ser representado como en forma binomial, que sería este término que está acá. Esa impedancia también la puedo representar en forma trigonométrica, que es todo este término que está acá, completo. Este es el módulo de z, ese sería el módulo de z, la raíz cuadrada de x cuadrado, xl cuadrado, multiplicado por el coseno y el seno. Y esta sería otra representación con la forma polar de Steinmetz. ¿Se acuerdan de Steinmetz cuando vimos números complejos en la clase pasada, ¿no? Y para este punto, que están acá abajo, estarían otra vez, pero las impedancias capacitivas. Entonces recordemos, sobre el eje positivo de las ejes J van a estar siempre las bobinas, y sobre los ejes negativos estarán ubicados siempre los capacitores. Y sobre el eje real, obviamente, las resistencias.
Ahí hay un ejemplo de distintos tipos de impedancias, representadas en distintas formas. O sea, la impedancia, esto es una impedancia de origen inductivo, ya que la J la vemos positiva. En este caso está expresado con la forma de Steinmetz, donde 14,1 es el módulo y 45 grados es el ángulo θ. O sea, el ángulo este que no lo mencioné recién, este. O el ángulo φ, este o este. Esta que está representada acá está en forma exponencial. ¿Por qué? Porque está la E. El número E es J90. ¿Esto qué sería? Si yo hago la representación de esta impedancia, ¿qué sería esa impedancia? Fíjense que J90, estamos hablando de un punto que está por acá nada más. O sea que la resistencia es 0, claro. Y este que está acá expresado en forma trigonométrica. O sea, con este 40 al módulo y coseno de piso de 3, o sea, sería una impedancia que está más o menos por acá, ¿no es cierto? A 60 grados acá. Bueno, y el módulo 40. Esas son las distintas formas. Ya dijimos que ustedes tienen que manejar con la calculadora el uso rápido de pasar de esta forma, sobre todo la que vamos a utilizar de estas dos son las que más vamos a utilizar. Pasar de acá para allá, como pasar de acá para allá de una manera instantánea. O sea que no tenemos que perder tiempo en pensar cómo se hace eso. Para que podamos hablar de circuitos eléctricos. Esto ya es matemática de... Bueno, matemática, no sé qué matemática. Vamos a otro término en corriente alterna que se llama ángulo de fase. Para entender qué es un ángulo de fase, vamos a poner tres circuitos. Primero, una corriente alterna con una R, luego una bobina y luego con un capacitor. Entonces, si yo hago una representación gráfica de la forma de onda de tensión y corriente que circulan por este circuito, acá se pone corriente, ¿verdad? Voy a ver que, bueno, la tensión que aplicamos obviamente es, como la ven ustedes acá, perfectamente senoidal, tiene su valor máximo, para acá abajo tiene su valor negativo y tiene su valor máximo también, negativo. Entonces, si yo grafico ahora la corriente en los mismos instantes de tiempo en que se desarrolla la tensión, veo que la corriente hace justamente este desarrollo. Una senoidal totalmente perfecta, pero vemos que coinciden en todo momento los valores. Los valores, cuando la I es máxima, también es máxima la B, cuando es 0, las dos son 0, y así sucesivamente. Entonces ahí vamos a hablar y vamos a decir que la corriente y la tensión están en fase. ¿Okay? Ahora, si yo pongo un circuito inductivo, nuevamente tengo la tensión aplicada, que es esta, y si yo dibujo la corriente, me encuentro con que la corriente ahora hace esto. ¿Y qué estamos viendo acá? Que justamente no corre para nada, cuando la tensión es máxima, la corriente es 0. Cuando la corriente es máxima, la tensión es 0. Estamos viendo cómo existe un desfasaje de las dos ondas senoidales de un valor de pi sobre 2, 90 grados. Entonces, acá decimos que hay un desfasaje en atraso de 90 grados, ya que la corriente va atrasando con respecto a la tensión justamente ese ángulo. Y en el caso de un capacitor, nuevamente dibujo la tensión acá, y cuando dibujo la corriente pasa lo mismo, pero fíjense la diferencia. Ahora, cuando la tensión es 0, tiene un valor máximo positivo. Acá, cuando la tensión era 0, tenía un máximo negativo. Entonces, cuando sigo desarrollando, me encuentro que la corriente va con un desfasaje de 90 grados, pero adelantada. ¿Sí? Entonces,
Esos son el comportamiento de los distintos tres elementos en lo que se refiere a cómo van las corrientes con respecto a la tensión. Entonces, la resistencia no desfasa, la inductancia atrasa la corriente y el capacitor adelanta la corriente 90 grados. A esos valores de ángulos que estamos hablando es lo que llamamos ángulo de fase o desfase. Profe, digamos, ¿qué hace que esté adelantada o atrasada la corriente? ¿Qué efecto tiene, digamos? El efecto es ese. O sea, que la corriente se adelante o la corriente se atrase. Entonces, ese fenómeno es el que produce justamente los campos magnéticos. Acá hay oposición constante. Recuerden la ley de Lenz, recuerden la tensión aplicada, la corriente, cómo se la saca, cómo es la corriente por la bobina, con la ley de Lenz. Y bueno, matemáticamente queda demostrado que la corriente entonces, en este caso, queda atrasada y en este caso queda adelantada. O sea, queda atrasada por la ley de Lenz, digamos. O sea que Claro. sí, porque se impone. Bien. Claro. ¿Y en el capacitor qué hace, digamos, que se adelante? ¿Cuál Sí. sería el? Y bueno, es la ley de la tensión o de la tensión del capacitor, o sea, partiendo de que es 1 sobre C, integral de I, diferencial de T. O sea, recuerden que cuando usemos, si ustedes hicieran todo con valores partiendo de que la tensión es igual a un B máximo por el seno de omega T, y se ponen para después sacar la corriente que va a pasar por la bobina, y empiezan a derivar, y en este caso a integrar, bueno, en algunos casos va a quedar, porque al fin y al cabo, fíjense, cuando ustedes derivan un seno, les queda, ¿qué cosa? Un coseno. Entonces, pero debido a que la tensión en la bobina es menos L derivada de I con respecto al tiempo, entonces evidentemente va a quedar un menos coseno. Y esto, un coseno sería en este caso, esta onda, ¿qué es? Si uno lo analiza desde este momento hasta acá, es un coseno. En cambio, y esta, que está acá, en el caso de la bobina, ¿qué es? Es un coseno también, pero negativo. O sea, es la misma función que esta, pero un coseno. Negativo, menos coseno, digamos. ¿Sí? Bueno. Quiero incorporar rápidamente otro concepto porque quiero terminar con unos ejercicios de esto. Notación fasorial. Otro concepto más. ¿Qué es la notación fasorial? Nosotros dijimos y hablamos de que nuestra tensión alterna la comenzamos diciendo que era una cosa así, ¿verdad? Un B máximo por E a la J omega T. Si yo considero que el omega este que está acá es constante, o sea, pongamos un omega igual a constante, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la frecuencia es constante. ¿Qué valor de frecuencia tenemos en nuestra red eléctrica, por ejemplo, para ir hablando de algo práctico? 50 ciclos por segundo o 50 Hz. Entonces, consideramos que omega es constante en la tensión alterna, como vemos acá, y empiezo omega constante y empiezo a variar el tiempo. Si yo hago la representación de esto de una manera en el plano complejo, o sea, pongo acá J, y acá pongo los reales,
Fíjense qué va a pasar. Cuando al ser omega constante y empieza a variar el tiempo, que es lo que vamos a jugar acá, voy a decir, para tiempo igual a 0, omega t igual a 0. O sea que me queda acá en el desarrollo b máximo por j a la c, por lo tanto expresado trigonométricamente, me queda coseno de 0 por de seno de 0. Si yo hago la representación de eso, coseno de 0 es 1 y esto, j es 0. Entonces, directamente la representación métrica de eso es que acá el valor justamente. ¿Sí? Ahora, empieza a aumentar, empieza a correr. Solamente que lo analicemos para un tiempo igual a justamente 4 omega. Bueno, cuando hago pi sobre 4 omega y lo reemplazo acá en e a la j omega, me va a quedar directamente j pi sobre 4 y me va a quedar b máximo por coseno pi sobre 4 más pi sobre 4. Si yo presento en el plano complejo a esto, a ese número complejo que tengo acá, me aparece que es este punto. Y por supuesto, ese punto unido al origen con el valor de b máximo. Y sentando el tiempo, ahora el tiempo mayor, que sea de valor pi sobre 2 omega, me va a quedar justamente b máximo por e a la j pi sobre 4, que expresado trigonométricamente es coseno pi sobre 2, y si yo lo dibujo es este punto. Es que la tensión alterna esta, estamos hablando donde consideramos que el omega es constante, que lo único que estamos haciendo es variar el tiempo, estamos que su representación es un segmento que es totalmente giratorio en forma de horario a medida que el tiempo crece. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso, haber estudiado de esa forma? Y bueno, podríamos decir entonces que una tensión, como también una corriente, la puedo expresar desde el punto de vista vectorial. Y entonces voy a llamarle a esto que están acá, segmentos que son giratorios, voy a llamarle fasores. Fasores de tensión, fasores de corriente. Nosotros lo vamos a implementar a esa tensión directamente como vector. Vectores, lo fijo, haremos un vector, si puede ser el vector de tensión, este será el vector de corriente, por decir algo, y sabemos internamente en nuestra mente que los vectores están girando permanentemente a una velocidad omega igual a constante. Pero nosotros trabajamos como unos vectores fijos. Y van a representar entonces de esa forma tensiones y corrientes alternas. Si yo ahora, fíjense acá, más abajo, ahí tengo un fasor de tensión que está girando completamente y un fasor de corriente que está girando, miren que giran esto, si yo hago la proyección de esos fasores girando, ahora hago el revés, hago la proyección a medida que va girando el tiempo, que va aumentando el tiempo, sabemos que esto van girando, y voy representando las proyecciones de esos vectores, como por ejemplo, si yo hago la proyección acá en este punto, la tensión vale 0. En este punto, la corriente, bueno, tomará justamente el valor este que estaría acá. Algo así, por acá más o menos. Entonces, si yo el vector giró y ahora está acá el de tensión, bueno, ese punto corresponderá justamente a este punto de la sinusoide. Y así, a medida que yo lo voy haciendo girar, como vemos que para una omega igual a constante y solamente en función que varía el tiempo, se va desarrollando la onda senoidal, nosotros habíamos propuesto de entrada, de valor B máximo por E a la J omega T, es justamente una tensión alta. Bueno, entendido eso, entonces vamos a empezar a hablar que las tensiones y las corrientes son fasores de tensión o fasores de corriente. Y que esos fasores son vectores y que están representados por números complejos, como este que está acá, esa tensión. Es un número complejo. Entonces, fíjense, ya tenemos que las tensiones son números complejos, tenemos que las corrientes son números complejos, tenemos que las impedancias es un número complejo, entonces estamos enfocando la corriente alterna
y las impedancias desde un punto de vista totalmente matemático y complejo. De esa manera, vamos a tener que hablar ahora, en vez de la ley de Ohm que conocíamos simplemente en corriente continua, vamos a hablar de la ley de Ohm fasorial. Nada más, será lo mismo, con las mismas expresiones como las conocemos siempre, nada más que van a ser valores vectoriales y van a ser representados en el plano completo. Acá, fíjense, acá está un poquito explicado más detalladamente, así que no hace falta que lo tomen nota, pero que sí lo entiendan lo que estamos haciendo. Acá tenemos la famosa ley de Ohm como una corriente alterna es igual a una tensión alterna dividido en una Z, o sea, una impedancia. La representación de la tensión alterna es justamente este E máximo por J omega T. Y la impedancia, como vimos recién, que era un número complejo expresado de forma exponencial, como está acá, el Z módulo por E a la J phi, voy a obtener justamente un número complejo, B máximo sobre Z módulo, me da el I máximo, y bueno, por E a, ¿cómo se resuelve este número dividido? Esta nos expone J omega T menos pi, J omega T menos pi, como está ahí. Y obtengo el valor de, bueno, acá lo único que se hace es sacar factor con un J, ¿no es cierto? Y te queda I máximo por E a la J por omega T menos pi. Si yo quiero expresar la ley de Ohm fasorial de una manera genérica, esto es medio genérico, pero podríamos expresarlo más genérico todavía, porque esta tensión que dibujé acá simplemente era una sinusoide donde arrancaba desde cero y se conformaba de esta manera. Este es el omega t y esta era la tensión, ¿verdad? Pero si mi tensión para un momento t igual a 0 no valiera, no tomara el valor 0, la senoide, podríamos pensar de una senoide como esta, por ejemplo. Una senoide que tenga esta forma. Es una senoide, ¿verdad? Pero en el tiempo t igual a 0, ya la tensión no vale 0, sino que tiene un valor. Entonces, vamos a hablar de una tensión de un ángulo, que es un ángulo inicial. ¿Cuál es el ángulo inicial? Bueno, desde 0 acá hasta acá. En este caso, podemos decir que es 30 grados. Bueno, entonces la tensión la vamos a poder expresar. Perdón, se me cayó algo acá. De una manera genérica, la vamos a expresar de esta manera. A B máximo, quiero que lo ponga más grande para que no estemos tan chiquitos, ahí está. Vamos a expresarla como B máximo por E a la J omega más alfa, que es justamente esa sinusoide que yo estaba hablando recién, y donde ya tiene un ángulo inicial esa tensión. La impedancia, como siempre, un Z por E a la J phi, y el resultado de la resta me dará un I máximo por E a la J omega T más alfa menos phi, que es restar, ¿no es cierto? Son restar los exponentes y bueno, termino y me da esto. Entonces, esta tensión que tiene un alfa agregado acá es en forma genérica, porque si el alfa es igual a 0, estamos como lo que estábamos viendo recién. Pero si el alfa tiene un valor, y yo lo quisiera representar vectorialmente, como hablábamos recién, una tensión, bueno, entonces si no estuviera este alfa, yo haría un vectorcito así directamente. Sabemos que ese es mi fasor de tensión, sabemos que es giratorio, etcétera, a medida que transcurre el tiempo, pero no tiene ningún ángulo inicial. En ese caso tiene un ángulo alfa igual a 0. Pero una tensión dibujada así,
donde con respecto a este origen ya hay un valor alfa, esa tensión sería un término como este que tenemos acá. ¿Se entiende? Esa sería una forma genérica de expresar una tensión. Entonces, de esa manera genérica, yo obtengo mi ley de Ohm fasorial expresado como está acá. O sea, este término igual a todo esto. Ese sería forma general. Y lo puedo todavía reducir más a esto. Fíjese. Tenemos estos dos términos. Estos dos que están iguales. ¿Qué pasa si yo este término acá lo divido por raíz de 2 y por e a la j omega? Este término lo divido por raíz de 2 y a omega. Para que no se me altere de este lado, también dividir por raíz de 2 por eta omega. ¿Sí? Cuando yo hago eso, ¿qué va a pasar cuando se divide el máximo sobre raíz de 2? Les comenté que cuando las tensiones son senoidales, y el valor máximo dividido sobre el raíz de 2 da el valor eficaz, que es una representación recta, ¿cierto? Entonces, este término, todo este término con el raíz de 2 se convierte en valor eficaz. Y lo vamos a representar con la letra B. Ven que no tiene más el máximo. Luego, al haber dividido omega, se simplifica este omega y me queda ahí a la J alfa. Y de este lado, al dividir la máxima por 2, como es se convierte en I eficaz, esto sería eficaz, como este también es eficaz, y el J omega se simplifica con el J omega. Y directamente me queda la ley de Ohm expresado como está ahí. Y si aplico la manera en que Steinmetz representa su número complejo, recuerden que Steinmetz lo único que hizo al fin y al cabo era sacarle la E, eliminar esta E y esta E, directamente la ecuación de ley de Ohm fasorial queda al valor B. B a la alfa sobre zeta phi, que es el ángulo de phi, igual a I a la alfa menos phi. O sea, el ángulo de tensión y el ángulo de impedancia, la resta. ¿Cuándo un sistema se acelera? Cuando pisa el acelerador. No, porque presupone, esto siempre y cuando presupone que W siempre es constante. Pero sí, en la práctica, ¿cuándo un diagrama fasioral entra en aceleración? ¿Cuando está en estado transitorio? No sé a qué te refieres de aceleración. No sé lo que me estás preguntando. Claro, fíjese arriba, usted pone como condición que W siempre tiene que ser constante. Pero ¿qué pasa cuando W no es constante? Lo que pasa es que W siempre va a ser constante, porque en un sistema, por eso les puse como ejemplo, la distribución eléctrica que nosotros tenemos en nuestro país tiene una frecuencia de 50 Hz, y todos los aparatos que utilizamos eléctricos en nuestro país están diseñados para 50 Hz. En Estados Unidos usan 60 Hz. Entonces, pregunto, como para ir practicando, si ustedes tienen una licuadora comprada en Estados Unidos y vienen y la colocan y la enchufan en nuestro país, fuera de las diferencias de tensiones que existen también, pero hagamos de cuenta que en Estados Unidos también van a trabajar con 220 voltios. En Estados Unidos trabajan con 110, pero imaginemos que fuera una licuadora que está diseñada para 60 Hz, y la traemos a nuestro país a una frecuencia de 50 Hz. ¿Cómo podemos hacer un circuito eléctrico representando una licuadora? Bueno, una licuadora adentro tiene un motor tiene bobinas, y si hay una bobina, en definitiva estamos hablando de una fuente de corriente alterna y de una resistencia y de una bobina, ¿verdad? Esa sería, en definitiva, mi licuadora. Entonces, fíjense qué pasaba, qué dijimos, cómo variaba
esa reactancia JXL o el XL en función de la frecuencia. Dijimos. Aumentaba. Claro, acá yo tengo frecuencia. Voy a poner acá 50 Hz y acá voy a poner 60 Hz, que sería la de Estados Unidos. Esto tenía un comportamiento así, lineal, y acá eran los valores de XL que tomaba. Entonces, para este valor, la XL tiene un valor, y para 60 Hz tiene justamente un valor de XL mayor. Entonces, si yo vengo con una licuadora de Estados Unidos que está fabricada para 60 Hz y la traigo a mi país, voy a tener que ver que la XL en mi país va a ser más chica, y si esto es más chico, la corriente va a ser más grande. ¿Está? ¿Se entiende eso? Por eso la importancia de que les mostraba recién de que las reactancias, ya sean capacitivas o inductivas, varían con la frecuencia. Pero la frecuencia siempre es constante, pero de acuerdo a dónde vaya a ser, cómo esté diseñado los equipos que vamos a usar. Por eso el Bueno. profesor en la clase teórica había uno de los chicos que había preguntado que trabajaban con distintos valores de W o frecuencia, y que eso en las líneas representan problemas. ¿Está bien? No, Me deben cerró la haber idea. estado hablando en otro contexto y otra cosa. No sé de qué estaban hablando, sinceramente. ¿A qué se refieren con que se acelera o qué es lo que se acelera? No sé lo que están hablando. No, creo que estaban hablando el profe del factor de potencia, que al tener un circuito con inductancia, eh, el consumo en la red es mucho mayor y tiene dificultades. Por eso, usualmente para compensar eso, se va a la otra parte, porque estaría desfasado ahí la, Sí, bueno, la corriente. Hablaba de eso, de eso, está cómo bien. compensar, No. digamos. Sí, pero ese es otro tema, ese es otra cosa, no tiene nada que ver. Eso lo vamos a ver nosotros después con ejercicios también, pero más adelante. Primero estamos planteando las bases, cómo funciona la corriente alterna, con los distintos elementos, cómo tener en cuenta los valores de frecuencia. Son comentarios que uno se hace como para que uno vaya viendo las distintas variantes que pueden aparecer, y por eso hablamos, no es tan importante, pero sí es importante, y es el caso de que acabo de dar de ejemplo de una licuadora de Estados Unidos acá a nuestro país. Pero bueno, no perdamos de vista lo que estamos queriendo hacer.
Bueno, chicos, hasta acá entonces hablamos y acabamos de definir cómo vamos a trabajar nuestra ley de Ohm que veníamos conociendo siempre, que ahora van a ser el equivalente fasorial de esta ley de Ohm. Y vamos a hablar de fasores, los fasores de tensión y fasores corrientes. Entonces, acá abajo, cuando yo represento dos fasores, estos fasores, como dije, los representamos en el plano complejo, acá está J, acá están los reales, y esta es una tensión expresada como arrancamos al principio, de forma genérica, y esta es una corriente. Y acá, entre tensión y corriente, hay un desfasaje llamado alfa, que lo determina ¿quién? Justamente la impedancia. Si al hacer la división por raíz de 2 y por E a la J omega, para eliminar los J omega y los B máximos, eso que teníamos, quedan los mismos fasores que tenemos ahí dibujados al costado, nada más que son de magnitudes más chicas, y en ese caso, al haber eliminado el omega t, vamos a hablar que el dibujo que hacemos acá relacionado se dice que está dibujado en el dominio tiempo, al omega t. Pero al habernos deshacido de ese del t y haber quedado solamente el valor eficaz, lo que tienen cada una de las tensiones y corrientes, vamos a hablar que son vectores en el dominio de la frecuencia. ¿Y por qué de la frecuencia? Porque la magnitud de estos, sobre todo de las corrientes, van a dependen de las impedancias. Y las impedancias siempre dependen de la frecuencia. ¿Sí? Como acabamos de mencionar recién en el caso del Ecuador. Bueno, vamos a hacer un ejercicio aplicando todas estas cosas que acabamos de hablar y entenderlo, como para que vayamos entrando en tema. Acá tienen una fuente de tensión alterna, y esa tensión alterna dice que vale esto. Entonces, identifiquemos esa tensión alterna. ¿Qué término es este 150 según lo que vimos recién? Es justamente B máximo. Muy bien. Esto que está acá, este 5000, T, ¿qué sería el 5000? Omega. Omega. Muy bien. Esto es omega por T. ¿Y esto que está acá, qué sería? El 45. El alfa. Es el ángulo inicial, ese que hablábamos de. Ese sería el alfa. Bien. Y en la corriente acá, ¿qué identificamos? Este 3 dice que este problema que aplica esta tensión con esta impedancia y circula esta corriente, y que averigüemos cuánto vale Z. Ese es el problema, lo que nos pide. Identifiquemos I. ¿Esto qué es el 3? El voltaje dividido Z, el I máximo. El I máximo. El 5000, evidentemente, ¿quién era? Como dijimos recién, es el omega, que tiene que ser, si estamos hablando de una tensión que tiene una pulsación de 5000, la corriente también tiene que tener una pulsación de 5000. Y esto que tengo acá, ¿qué es? Alfa menos tita. Es el alfa menos tita, exactamente. Bueno, con esos datos presentados, yo fácil, acá está expresado, puedo sacar de cuánto es la frecuencia en este caso. Simplemente que, sabiendo que omega es igual a 2πf, sacamos como 5000 sobre f y nos da 796. El B máximo es 150 volts, lo que estábamos diciendo, el I máximo 3, el alfa es 45 de la tensión, y a esta tensión que tenemos acá, esta tensión que yo tengo acá, expresada así de esta forma, la voy a representar como E a la J omega T
T más alfa. O sea que sería 150 por Euler igual a E a la J 5000 T más 45. ¿Estamos? Si lo convierto en la fórmula de Steinmetz, lo único que tengo que hacer es eliminar el omega t y lo divido por raíz de 2 y me da 106. Y directamente expresamos al vector de tensión aplicada alterna como un vector que estará paradito así, ¿verdad? A 45 grados, justamente, en el plano complejo. Esto es 45. Y la magnitud de ese vector, de ese fasor, es 106 voltios eficaces. ¿Sí? Voltios eficaces. Profe, ahí para eliminar el omega, directamente lo sacás sin hacer nada. O sea, dividís por. Claro, eso. Sí, lo sacamos porque ya lo demostramos, es eso. Lo demostramos acá arriba, se acuerda cuando hicimos acá. Dividíamos por E a la J omega en ambos miembros, entonces no afecta en nada. Queda como que desaparece lo mismo, el E a la J omega. Entonces, directamente, entonces vamos a expresar la corriente total, que mejor dicho que circula el circuito, se representa como E a la J omega T más alfa menos phi, siendo phi el ángulo de la impedancia. O sea, pongamos la ley, está haciendo renegar. Pongamos la ley de Ohm fasorial. Dice que la tensión, mejor dicho, la tensión que tiene un ángulo alfa sobre una impedancia que tenga un ángulo phi, me tiene que dar una corriente con un ángulo de alfa menos phi. ¿Estamos? Esa sería nuestra ley de Ohm fasorial. Entonces, por eso, acá está expresado de una forma trigonométrica nada más, donde la corriente máxima es IJ omega t, que son los valores que teníamos allá arriba, y el ángulo que me daba de dato el problema, estos 15 grados, que están acá, ya es justamente la diferencia esa, ¿no? Entonces, voy a tener el alfa menos phi, es justamente este, que queda acá. El alfa menos phi. Y ese es el que tiene 15 grados. Entonces, directamente, mi corriente, yo sé que me va a dar, tengo que dividir el valor ¿cuánto era el máximo? El I máximo 3. 3 decía ahí arriba. Dividen 3, acá más abajo. El 3 lo dividen por raíz de 2 y le ponemos el ángulo menos 15 grados. O sea, en definitiva, te queda la tensión que 106,45. Te queda 106. Vamos a poner la ley de Ohm fasorial con números. 106 con ángulo 45 dividido un Z a la phi, y eso me tiene que dar justamente esto que está, el 3 dividido raíz de 2, 3 raíz de 2, con un ángulo de menos 15. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejar Z nada más, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, despejan Z de acá, y el Z a la phi les queda directamente 106. ¿Qué
estoy haciendo, 106. 45 dividido 3 raíz de 2 con un ángulo de menos 15. Bueno, hacen los cálculos de eso, pero ya acá estamos viendo que 45 menos 15, 45 menos 15, eso te tiene que dar, después de hacer ese cálculo, que aparentemente da 50, te da el 50 con un ángulo de 60. Si te da un ángulo de 60, entonces seguramente estamos hablando de una impedancia que tiene una característica de una resistencia y que tiene una inductancia, ¿verdad? Una JXL. Entonces, pasando este número que está en expresión de Steinmetz o polar, lo pasamos con la calculadora de forma binomial, la parte real me dará la resistencia y la parte imaginaria me da la XL, que son los dos valores estos que tenemos acá. Debe estar hecho más abajo, acá está, bueno, ahí está, y acá tiene. Parte real es E y este es XL. ¿Sí? Se da cuenta que es inductiva porque la corriente reemplaza la tensión, ¿correcto? Claro, pero me doy cuenta que es inductivo al haber hecho el cálculo y encontrar el Z también. También lo podés ver por el lado de la corriente, obviamente. Pero acá, este es un número complejo que está ubicado en el primer cuadrante, como vos ves. O sea, en el Z yo lo represento, yo tengo que hacer un vector con una magnitud de 50 y con un ángulo de 60. Entonces es una Z que está acá, más J. Entonces dijimos que todos los que están en el primer cuadrante eran todas impedancias de origen inductivo. Y todas las que estén en el cuarto cuadrante son inductancias de origen negativo. Si acá hubiera dado, en vez de 60, me hubiera dado menos 60, entonces yo hubiera tenido que dibujar acá abajo, ¿no es cierto? Mejor dicho así, a menos 60. Y ahí hubiera sido una impedancia de origen capacitivo. Y lo mismo, como vos decís, la corriente, porque si yo dibujo los fasores de corriente y tensión, que ya no lo podemos hacer, ¿dónde está el fasor de corriente acá? Acá. Este fasor de corriente, ¿verdad? Voy a cambiar color para hacer otro análisis de otro punto de vista. O sea, si yo dibujo el fasor de corriente, tendría que dibujar un fasor así, de menos 15 grados. Si yo acá tengo el origen, vamos a suponer, entonces acá tendría que hacer un fasor corriente que tenga menos 15 grados. Este sería I, cuyo módulo de este fasor es justamente 3 sobre raíz de 2, ¿no? Y si yo dibujo el fasor de tensión que daba 106,45, tengo que dibujar un fasor así, a 45 grados. Entonces acá yo tengo 45 grados. Y este sería B, con una magnitud de 106 voltios eficaces. Ojo, ya no son valores máximos. Y ahora, el desfasaje entre tensión y corriente es todo esto. Desde acá hasta acá. Quiere decir que hay un desfasaje de 45 más 15 de 60 grados, ¿verdad? Hay un desfasaje de 60 grados. ¿Entienden? Y ese desfasaje de 60 grados lo está produciendo justamente el ángulo de la impedancia, que tiene justamente 60 grados. ¿Está? Bueno. Ahí hemos dibujado, entonces, acá está ¿sí? Hay en esa representación,
estaría trazada la corriente. Siempre es así, digamos, cuando está en el cuadrante positivo. No, no. Hablo de los fasores, ¿no? Sí, sí, No, sí, no, sí. no entiendo qué representa, digamos. Y que nosotros estuvimos diciendo recién, cuando voy a volver para atrás un poquito, para recordar lo que hablamos hace un rato, cuando hablábamos de esto, a medida que transcurría el tiempo, eran estos fasores giratorios. Y fíjate que siempre van girando en sentido antihorario. Entonces, la representación fasorial, cuando yo haga en el plano complejo que iba a dibujar como vectores fijos, como el que dibujo acá, yo tengo que pensar constantemente que estos fasores están girando así, en este sentido. Entonces, pero van a ir girando los dos al mismo tiempo. O sea que esa B que forma entre B y I van a estar girando así a la velocidad de omega. Y siempre en ese caso, mientras esté girando para allá, la tensión va primero que la corriente. Entonces, estoy viendo ahí que la corriente está atrasando con respecto a la tensión. Ahora, si me hubiera dado el ángulo de I, qué sé yo, de un valor de 60 grados, yo hubiera tenido que dibujar el vector de I, lo hubiera dibujado a 60 grados acá, por decir. Entonces, pensando en que es un sistema giratorio que va en sentido antihorario, la I va adelante de la B, siempre. Entonces yo digo que ahí hay la corriente va adelantada con respecto a la tensión. ¿Y cuánto es el adelanto? Y bueno, el ángulo que hay entre corriente y tensión. Si hubiera sido una impedancia puramente resistiva, la I indefectiblemente me hubiera caído sobre el vector de tensión. Al hacer un sistema giratorio, ustedes ven que no hay ningún desfasaje entre tensión y corriente. ¿Ok? Profe, esa era una duda que me quedó. Siempre se toma como referencia el fasor de la caída de tensión para decir si uno está desfasado del otro, ¿no? No de la caída de tensión. La tensión con respecto a la corriente con respecto a la tensión. Corriente con respecto a la tensión. Acá no estamos hablando de caída de tensión. Estamos hablando de la Claro, tensión aplicada y la corriente que circula por esa tensión aplicada. claro. En el ejemplo del ejercicio, ahí podemos decir que la tensión está adelantada de la corriente. Esa era mi duda, si siempre tomamos como Sí, referencia el fasor de la tensión para decir si Claro, uno está desfasado del otro. Ah, bien, claro. bien, bien. La tensión es la referencia. Entonces, siempre Claro, hablamos de qué sucede con la corriente. ¿Va atrasada o va adelantada? claro, bien, bien, gracias. Para que nos pongamos de acuerdo, porque también podríamos decir que la tensión va adelantada con respecto a la corriente. Es lo Claro, mismo que la corriente va atrasada con respecto a la tensión. yo me complicaba con eso. Claro, sí, sí. Tomemos como referencia la tensión y nos fijamos cómo está la corriente, atrasado o adelantado. Ese va a ser como nomenclatura, que hablemos todo el mismo idioma. Pero sería lo mismo, es decir, la tensión va adelantada con respecto a la corriente. Bueno, entonces dijimos que hemos pasado acá de la forma polar de esa z que habíamos calculado acá de 50 a 60, lo pasamos con la calculadora a binomial y me daba la parte real 25 y J 43. Acá está representada. 43 es la reactancia inductiva y 25 es la resistencia. El circuito me queda exactamente acá dibujado como estaba acá. Todo eso es lo que conforma la impedancia que estaba dibujado con un rectangulito. O sea que esto sería la Z. ¿Sí? Bueno, ahí Ese está. XL en realidad es la resultante. Esta XL, la Es una resultante de resultante. qué cosa, la XL. Y porque, claro, porque esa XL puede haber sido en realidad la diferencia entre una carga capacitiva, solo que la carga inductiva fue más grande.
Entonces esa sería una XL resultante. Claro, claro, pero a ver, partamos del problema. El problema era así. Vos tenés una fuente de tensión alterna, tenías acá conectada una impedancia, Z, y tenías una corriente. El dato era Claro, el valor de corriente y el valor de tensión. Y nos preguntaban qué había acá, nada más. No sé qué está me bien, querés pero por decir. eso usted dibujó ahí, está bien, por eso usted ahí, usted cómo ve la impedancia, usted no sabe cómo está constituida la impedancia. Entonces usted ahí como resultante dibujó una impedancia. Lo que yo digo es que en realidad puede haber habido en esa impedancia un capacitor, solo que de un módulo más chico que el inductor. Por eso digo que es una XL resultante, no es que es Está bien. puramente inductivo. O sea, sí, la resultante es inductiva, pero Sí, bueno, sí, 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 sí. no quiero confundir. No, está bien, está bien, está bien. Lo que, para los que están mirando o escuchando, él dice que podría haber sido, es cierto, podría haber sido una RAC, un capacitor y una bobina. Pero si suponete, este vale J, si esta vale, esta puede haber eh, tomado el valor J53 y este que valga menos J10. Entonces, la diferencia es justamente un J43, que sería este valor de 43. Y en definitiva, pero estamos complicando el vicio. Sería una R que queda así, la impedancia total o equivalente, como vos decís. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, ya hemos podido dibujar los fasores en este problema, los fasores de tensión, los fasores de corriente. Podemos dibujar, también hemos dibujado en el plano complejo acá la impedancia con sus valores correspondientes. Y ahora otra cosa que nos pide el problema, que quiere que hagamos el gráfico de la suma de las caídas de tensiones. Entonces, ¿qué estamos por querer hacer? Voy a poner el circuito, tenemos la tensión de corriente alterna, tenemos la resistencia, tenemos la inductancia, y por acá circula nuestra corriente eficaz I, con un ángulo determinado, y tiene aplicado una B con el ángulo S45. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Sabemos que desde el punto de vista de Kirchhoff, la tensión aplicada es la caída de tensión en la resistencia, que será DR, más la caída de tensión en la inductancia. O sea que sería VR más BL. Pero como estamos hablando de fasores, podríamos tranquilamente ponerlo acá con una rayita para explicitar que estamos hablando de fasores o de vectores, como ustedes quieran pensarlo. Bueno, evidentemente tenemos que el fasor de tensión ya lo tenemos. Acá está. Este es el B a 45, o sea, eran los 105 voltios esto. Y ese 105 voltios está dado por una caída de tensión en la resistencia, VR, que tiene que estar sí o sí en fase con la corriente. La corriente está justamente a menos 15 grados, como está acá. Y la tensión con respecto a la caída de tensión en la bobina tiene que estar justamente a 90 grados con respecto al I. Acá tiene que haber 90 grados, manteniendo que la corriente vaya atrasada con la tensión. Entonces, la suma vectorial de estos dos vectores ortogonales tiene que dar justamente el valor de tensión final, que es lo que justamente dice Kirchhoff. Eso es lo que tenemos que constatar. Bueno, es cuestión de operar y hacer esto nada más. Acá tenemos
3 sobre raíz de 2 era el valor eficaz de la corriente. Esto es I. Con el ángulo correspondiente, menos 15. 25 era el valor de esta resistencia, 25. Entonces, y más la corriente, que es 3 raíz de 2 menos 15, multiplicada por 43,3, que era justamente esta inductancia, J43,3. Entonces, acá, la corriente, todo eso es I, por todo esto, que es XL, me va a dar justamente el valor de B sub L, que es esto. Entonces, por eso es que lo que está puesto acá arriba es BR más B sub L. Ese 43,90 por la corriente esta eficaz con menos 15 grados termina dando 91,875, y lo pongo acá. Entonces, operando esto y sumando bien los ángulos, por un lado yo lo puedo hacer gráficamente, pero por otro tiene que coincidir perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la caída de tensión siempre tiene que mantener, fíjate, caída de tensión de BR, ¿dónde está BR calculado acá? No está ahí BR, a ver, acá está calculado. Esta BR que está acá es la I por los 25. Y el resultado de eso me da una tensión de 53 de magnitud, pero fíjense que el ángulo sigue siendo menos 15. ¿Y por qué? Porque nunca la corriente desfasa con respecto a la tensión cuando pasa por una resistencia. Por eso está en fase. Pero sí va a desfasar 90 grados, por eso esto te va a dar un vector que debe tener un ángulo con respecto al origen siempre, ¿no? O sea, el ángulo que hay hasta acá tiene que tener un ángulo de tal manera, cuando yo haga la multiplicación, como ya está hecha acá, tiene que quedar de 75 grados. Acá tiene que haber 75 grados, para que cuando yo lo dibuje y lo ponga en consecutiva a la de la tensión de la resistencia, quede justamente acá 90 grados. Y eso se puede comprobar matemáticamente, con los cálculos que vayan haciendo. Y cuando calculen la magnitud de BL, tiene que caer justo al final donde estaba la tensión aplicada. Entonces ahí estamos comprobando la ley de Kirchhoff vectorial. Profe, disculpe. Sí. Usted sabe que digamos, BR está en fase con la corriente. Sí. Por eso sabes que es menos 15. Ahora los 75, ¿lo saca por geometría y lo pone ahí en el cálculo o lo saca de algún lado? Está calculado. Acá, a ver. Acá te da, mirá. Acá. En esta parte. Fíjate acá, voy a cambiar de color para que se resalte. Voy a poner rojo ahora. Todo este término que está acá, ese es I, ¿verdad? Y todo este término que está acá, ¿quién es? Es XL, que valía 43,3. Entonces, la corriente tiene menos 15. Y como esto es una bobina pura, tiene que tener 90 grados. Ponen el plano complejo, tienen acá, todas las XL estaban sobre los más J, acá. Y acá justamente si fuese capacitivo sería menos 90. Exacto. Pero es más 90. Entonces, cuando vos sumás, para resolver esto, tenés que sumar los ángulos, ¿verdad? Que están acá de cada uno. 90 menos 15 te da justamente 75. Bien. Si bien no he entendido, profe. Bueno. Claro, profe, o sea, siempre vamos a tener 90 porque o va a ser un desfasaje o va a ser o de un adelanto, un retraso, y siempre es 90, depende de inductivo o capacitivo. Eso lo tenemos siempre, digamos. Sí, el ángulo de las impedancias uno sabe. Por eso te digo, acá
recuerden, todo esto era la impedancia que nosotros teníamos que querían averiguar. Pero cuando yo descompongo esa impedancia por la que está compuesta, me encuentro que hay una resistencia y que hay una bobina. Cuando esto yo lo represento en el plano complejo, ustedes tienen el valor de la resistencia de 25, que estaba acá, este valía 25, con la XL que valía 43,3. ¿Sí? Y esa era mi impedancia Z, la que está acá en el plano. Que esa es esta Z que estamos hablando. Entonces, pero cada una de ellas, vos sabes que si yo tengo, si esta vale J43, eso está expresado, digamos, en términos binomiales, pero si yo lo expreso en términos exponenciales, tendría que poner 43 por E a la J90. Sería este punto. ¿Y eso qué es? Es justamente una bobina pura. O puesto de una manera de Steinmetz, directamente nosotros decimos 43,90. Como está expresado acá, 43,390. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende o quedó alguna duda? Está bien, profesor. Entiendo. ¿Yo ese 25 de qué era en la BR al final? La 25, esta 25, ¿de dónde vino? Sí. Y esa 25 vino, porque cuando yo hice acá arriba, a ver, ¿dónde está? Cuando yo digo, despejo de la ley de Ohm fasorial, Z como la que está acá, Z phi igual a la tensión aplicada dividido la corriente con su ángulo, entonces yo lo que estoy haciendo es, me da como resultado 50, y restando este ángulo, 45 menos 15, te da justamente el 60. valor de 60 grados. Queda 50, 60 grados. Entonces, pero eso está en forma polar. Si yo estos 50 lo paso a forma rectangular, con la calculadora tengo que encontrar mi parte real y mi parte imaginaria. Entonces, esa parte real me queda, si esto yo lo paso, me queda como 25 más J43, que es esto que está acá abajo. Y J43. ahí está. Como 3. Gracias. Esta es R y esta es XL, la rectancia inductiva. ¿Bien? Bueno, un ejercicio bien completito como para que hagamos distintos gráficos, sumas de caída de tensiones, dibujemos las impedancias en el plano complejo, dibujemos las tensiones, partiendo de tensiones expresadas en forma trigonométrica, las pasamos a forma vectorial, expresado como la fórmula de Steinmetz, aplicamos la ley de Ohm fasorial, y bueno, y fuimos sacando varias cositas y como para que se realice un entrenamiento total. Ya vamos a seguir practicando con los ejercicios que están propuestos en guía. Fíjense que en la guía que yo lo largué, hay el primero no lo hagan todavía porque habla de los términos, de los valores eficaces. ¿Se acuerdan de que hablamos que justamente el valor eficaz de una tensión sinusoidal era su valor máximo dividido raíz de 2? Bueno, eso hay que demostrarlo. Pero si la tensión tiene otra forma de onda, que fuera un triángulo así, bueno, hay que ver cuánto vale, en función del valor máximo, cuánto vale el valor eficaz. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a hacer aplicando después con la formulita, que el valor de la tensión eficaz, o lo pueden hacer ustedes, ir tratando de practicar. Era la raíz cuadrada de 1 sobre t, el periodo, integral entre 0 y t, de la función de t elevado al cuadrado diferencial de t. ¿Okay? Aplicando esa fórmula que está acá,
tienen que llegar, si es sinusoidal, a este valor. Si aplican esta fórmula a esta, te tiene que dar otro valor. Y si es cuadrada, te dará otro valor. Entonces, bueno, como para interpretar eso de tensiones eficaces. De eso se trata el primer ejercicio que está puesto ahí en la guía. Si quieren lo hacen después y pasan a las impedancias y todo lo que está ahí expresado. Y después lo vemos a esto en la otra clase. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Yo, profe, ¿hay fecha de parcial? ¿Hay algo definido? Va a ser antes de las vacaciones de julio, eso seguro. Ya lo vamos a tratar de definir. Lo que pasa es que a veces vieron que por ahí cae en algún feriado o aparece, bueno, este año no podemos hablar de paros, no creo que haya paros, pero te cae un paro y se atrasa y hay que postergar la fecha y se mezclan con la fecha de otros parciales que ya estaban programados. Por eso es que en medio que yo nunca los programo, pero les digo